En el día que debía ser el más feliz de su vida, María entró en la iglesia con un secreto que cambiaría todo. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa había descubierto la traición más dolorosa. Y cuando el sacerdote preguntó si aceptaba al novio, ella no dijo sí. Reveló la verdad delante de todos. Lo que ocurrió después dejó a la iglesia entera en silencio y al pueblo marcado para siempre. Quédate hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. María tenía 27 años y siempre fue vista por sus amigos como aquella que transformaba los pequeños detalles en grandes recuerdos. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela pública y, en su tiempo libre, anotaba frases en cuadernos que compraba en ferias, cada uno de un color diferente, como si quisiera catalogar la vida en capítulos. Aquel sábado soleado despertó creyendo que viviría su cuento de hadas, como le gustaba llamarlo. El vestido de encaje, cuidadosamente guardado en el armario de su madre, parecía ser la pieza final de un rompecabezas que había armado desde la adolescencia. Casarse en la misma iglesia donde sus abuelos habían intercambiado alianzas. Pero detrás de la sonrisa que ensayaba frente al espejo, había algo que no lograba nombrar, una sensación extraña, casi como un presentimiento de que ese día no terminaría como todos esperaban. Desde temprano, notó susurros apagados entre dos madrinas que evitaban mirarla, como si guardaran un secreto demasiado grande para ser revelado. María, intentando ignorarlo, se concentró en los últimos detalles: el velo sujeto con la horquilla heredada de su abuela, el ramo de rosas blancas elegido por su madre. Fue entonces cuando el celular vibró, rompiendo el silencio del cuarto preparado para novias. Un mensaje anónimo sin firma, pero con pruebas irrefutables. Fotos de su prometido en intimidad con otra mujer, tomadas pocos días antes. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. El corazón, que debería latir con expectativa, palpitaba en estado de shock. Por unos segundos pensó en huir, desaparecer de allí sin dar explicaciones. Pero al mirar al espejo, vio en el reflejo no solo a una novia traicionada, sino a una mujer a punto de decidir entre vivir una mentira o enfrentar de frente su mayor dolor. María permaneció sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún temblando en sus manos. El vestido blanco, que momentos antes parecía un símbolo de esperanza, ahora se sentía como una prisión que la sofocaba. La habitación estaba adornada con flores frescas y cintas color marfil, pero para ella todo perdió brillo de golpe. En su mente aparecían recuerdos de cada promesa que él había hecho, cada tarde en que aseguraba que ella era su única razón de vida. ¿Cómo podía coincidir ese hombre de palabras dulces con el que ahora aparecía en esas fotos con otra mujer? El aire se volvió espeso, y aunque intentaba respirar, sentía que cada bocanada le quemaba el pecho. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, pero se secó rápidamente con la mano. No quería que nadie la viera frágil en el día que todos creían sería el más feliz de su vida. La puerta se entreabrió y su madre apareció, con los ojos brillantes de emoción y orgullo, sin sospechar nada. María forzó una sonrisa, como si aún pudiera sostener el teatro de los sueños intactos. Sin embargo, en su interior bullía una tormenta. Escuchaba el murmullo lejano de los invitados llegando, el sonido de los tacones sobre el mármol de la iglesia, y cada eco era un recordatorio cruel de la farsa en la que estaba atrapada. Entonces, en ese instante de silencio íntimo, comprendió algo con una claridad brutal. Ese altar no sería el escenario de su humillación, sino el de su liberación. El miedo se transformó en una especie de fuego nuevo que nacía dentro de ella, y aunque sus piernas temblaban, tomó la decisión que marcaría no solo su destino, sino la memoria de todos los presentes.
Mientras avanzaba por el pasillo que la separaba de la salida, María sintió el peso real del velo sobre la nuca, como si cada hilo de encaje guardara una historia que ahora tenía que reescribir a toda prisa. El saxofonista practicaba afuera una melodía suave, una de esas canciones elegidas para la entrada triunfal, y cada nota le clavaba una astilla en el corazón. Caminó hasta el baño de las novias, cerró con llave y apoyó la frente en el espejo frío. El vidrio le devolvió no la imagen de una víctima, sino la de una mujer en construcción, como una casa que resiste el viento antes de que terminen de poner las ventanas. Abrió el chat anónimo de nuevo, amplió las fotos y descubrió detalles que solo alguien que conoce vería. El reloj de él, el anillo temporal en el dedo índice que usa cuando olvida el verdadero, la camisa azul con un hilo deshilachado en el cuello. No había dudas, ni margen para la negación. Sacó del bolso un pañuelo bordado por su abuela y lo apretó con rabia serena, esa furia que no destruye, sino que ordena. «No me rompes la vida, me la explicas», pensó, y la frase se le clavó como un ancla que evita el naufragio. Se lavó el rostro, secó el rímel sin prisa, y por primera vez en toda la mañana respiró hondo sin temblar. Cuando salió, el mundo seguía con su coreografía de boda. Los niños de arras practicando el paso, el primo haciendo bromas nerviosas, las madrinas alineadas como vitrinas de seda. Y, al fondo, él, el novio, riéndose con el padrino, como si las horas estuvieran hechas de algodón y jamás pudieran herir. María lo observó a distancia y notó un gesto mínimo, casi invisible para cualquiera. Ese tic de apretarse la mandíbula cuando miente. Fue suficiente para que la paz helada que había logrado dentro del baño se convirtiera en una decisión musculosa. Llamó a su mejor amiga Lucía, esa que sabía leerle el ánimo en el parpadeo, y le pidió 3 cosas en voz baja: que guardara su bolso, que permaneciera a su izquierda durante la entrada y que pase lo que pase, no intentara detenerla. Luego buscó al sacerdote con respeto y le dijo que necesitaba 1 minuto antes del sí, 1 minuto para decir la verdad. El sacerdote, hombre de manos grandes y voz cansada por años de homilías, la miró a los ojos y entendió algo que no requería palabras. «Cuando llegue el momento, habla», dijo. María asintió. El reloj dio la hora exacta, y con el corazón allí, pesado y completo, se preparó para caminar hacia su libertad. Las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido solemne, como si las bisagras mismas anunciaran la entrada de un destino distinto al esperado. Los invitados giraron al unísono, creando un murmullo que parecía una ola de mar rompiendo contra la arena. María avanzó con paso firme, aunque cada músculo de sus piernas se sentía como de plomo. A su lado, Lucía la sostenía con una discreción cómplice, apenas rozando su brazo, como un faro silencioso en medio de la tormenta. El aire estaba impregnado del aroma de lirios y velas encendidas, pero para María todo olía a hierro, a verdad cruda que se arrastraba bajo la piel. Podía escuchar los susurros de algunas madrinas, las mismas que en la mañana la habían observado con ojos evasivos. El vestido blanco se deslizaba sobre el suelo pulido, y con cada paso ella repetía mentalmente: «No soy víctima, soy testigo de mi propia fuerza». A lo lejos, el novio la esperaba con una sonrisa ensayada, esa sonrisa que en otro tiempo la había hecho sentirse única, y ahora le parecía una máscara barata. Cada metro recorrido era una batalla interna entre el temblor del miedo y la valentía recién nacida. Cuando llegó frente al altar, la música se detuvo y el murmullo del público quedó suspendido en el aire como si la iglesia misma contuviera la respiración. El sacerdote levantó la vista y en ese instante sus ojos se encontraron con los de María, recordándole silenciosamente el permiso que le había dado. El novio le ofreció la mano,
y ella la aceptó solo para no romper la coreografía, pero sus dedos estaban helados, tensos, como ramas en invierno. El sacerdote comenzó con la ceremonia, recitando las palabras que miles de parejas habían escuchado allí antes, pero para María cada sílaba era un eco de mentira, y entonces llegó la pregunta crucial: ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? El silencio se hizo tan profundo que hasta el crujido de un banco resonó en la nave central. Todos esperaban el sí que cerraría el guión perfecto, pero en lugar de eso, María inspiró hondo y dejó que su voz se alzara, firme y clara. Antes de responder, todos aquí merecen saber la verdad. El aire se volvió denso, como si el techo de la iglesia bajara unos centímetros. Nadie parpadeaba, nadie respiraba. En ese segundo exacto, la historia dio un vuelco. El eco de sus palabras retumbó en las paredes como un trueno inesperado. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia, primero tímido, luego creciente, como un enjambre de voces que no entendían qué estaba ocurriendo. María sacó el teléfono de entre los pliegues del vestido y lo sostuvo con la seguridad de quien carga una antorcha en medio de la oscuridad. Con un par de toques en la pantalla, proyectó las imágenes ante los ojos incrédulos de los más cercanos. El novio, su prometido, enredado en caricias ajenas apenas días antes. El silencio se quebró con un coro de exclamaciones. «¡No puede ser! ¡Dios mío!». Algunas madrinas se taparon la boca, otras desviaron la mirada, incapaces de sostener la vergüenza que les atravesaba también. El novio, pálido como la cera de las velas, trató de tomar el brazo de María, murmurando una explicación atropellada, pero ella se apartó con un gesto seco, como quien aparta una sombra molesta. En su mirada ya no había lágrimas, solo una claridad implacable, la de alguien que se ha encontrado consigo misma en el peor de los escenarios. La tensión era tal que hasta los niños del cortejo, sin entender del todo, quedaron inmóviles, con los pétalos en la mano como si fueran piedras de sal. El sacerdote, con la boca entreabierta, intentó intervenir, pero comprendió que ese momento ya no le pertenecía a la liturgia. María levantó la voz una segunda vez, más firme que antes, y dijo: «No voy a casarme con un hombre que me traiciona. Prefiero salir sola de aquí que vivir una mentira todos los días de mi vida». Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Luego, un aplauso aislado, tímido, nació del fondo de la iglesia. Ese aplauso fue seguido por otro y otro más, hasta que se convirtió en una ovación que llenó la nave con un estruendo liberador. María respiró hondo. La vergüenza que había temido sentir se transformó en una corriente cálida que la sostenía. No era el fin de un cuento de hadas, era el comienzo de una verdad que, aunque dolorosa, la hacía libre. El novio, con el rostro desencajado, intentó recuperar el control de la escena. «Es mentira, me quieren difamar», gritó, alzando las manos como si pudiera borrar con un gesto el peso de las imágenes que todos habían visto. Sus palabras sonaban huecas, flotando en un aire cargado de incredulidad. Los invitados lo miraban con una mezcla de desconcierto y repulsión, y el murmullo se transformaba en un oleaje de opiniones cruzadas. Algunos lo conocían de años, pero ninguno había visto nunca en su rostro ese pánico desnudo, esa urgencia desesperada por construir una versión que nadie estaba dispuesto a aceptar. Una tía de María se levantó de su asiento y, con voz temblorosa, dijo en alto lo que muchos pensaban: «Las pruebas están ahí, y la vergüenza también. Deja de fingir». El novio quiso acercarse a ella, pero Lucía, firme como una muralla, dio un paso adelante y se interpuso, sosteniendo la mirada con una valentía inesperada. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes, recordándole que ya no tenía la narrativa a su favor. María, en medio de esa tormenta, se sentía paradójicamente en calma. El corazón le latía fuerte, sí, pero ya no por miedo,
sino por la certeza de estar haciendo lo correcto. Observó a su alrededor y vio a mujeres de todas las edades mirándola con ojos brillantes, algunas con lágrimas contenidas, otras con una sonrisa de complicidad. Era como si su decisión hubiera abierto una grieta en las paredes de la costumbre, dejando entrar una ráfaga de aire fresco en un lugar que esperaba silencio y obediencia. «Hoy no seré un espectáculo de humillación», pensó, «seré un ejemplo de dignidad». El sacerdote finalmente se aclaró la garganta y dijo, «La ceremonia no puede continuar en estas condiciones». Su voz, solemne, cortó la tensión como una campana que anuncia el final de una misa. Entonces María soltó el ramo en el altar, no con rabia, sino con una serenidad que desarmaba. El ramo rodó unos centímetros, como un punto final escrito en pétalos, y el público contuvo la respiración esperando su siguiente movimiento. María dio un paso atrás, separándose del altar como quien se desprende de una cadena invisible. El murmullo en la iglesia se convirtió en un silencio expectante, casi reverencial, mientras todos los ojos seguían su figura. El velo rozaba el suelo como una sombra que ya no le pertenecía, y cada paso que daba hacia la salida parecía arrancar una capa de peso de sus hombros. Podía escuchar sus propios tacones resonar contra el mármol, un sonido que se transformaba en tambor de guerra y al mismo tiempo en melodía de libertad. Algunas personas intentaban alcanzarla con la mirada, otras bajaban la cabeza, avergonzadas de haber aplaudido en un principio una unión que ahora se revelaba como un engaño. En medio de la multitud, una niña pequeña, sobrina de uno de los invitados, le sonrió con ingenuidad y le dijo en voz alta, «Estás muy valiente, como las reinas de los cuentos». Ese comentario, inocente pero puro, se clavó en el corazón de María con más fuerza que cualquier aplauso. Comprendió que incluso los más jóvenes entendían lo que significaba elegir la verdad en lugar de la mentira. Cuando llegó a la mitad del pasillo central, un murmullo se alzó como una ola que creció hasta convertirse en un aplauso ensordecedor. No era un aplauso festivo, como el que se espera tras un «sí, acepto», sino uno cargado de respeto, indignación compartida y apoyo genuino. Las palmas golpeaban como martillos contra las paredes de la tradición, reescribiendo el guión de lo que debía ocurrir en una boda. María levantó la cabeza, dejando que las lágrimas corrieran libremente, no de dolor, sino de alivio. Cada rostro que alcanzaba a ver parecía reflejar una emoción distinta, orgullo, asombro, incluso envidia de su valentía. El novio, aún en el altar, quedó petrificado, tragando en seco, incapaz de moverse, como si la escena lo hubiera convertido en estatua. El sacerdote cerró el libro de ceremonias y se sentó en silencio, reconociendo que aquel día la homilía más poderosa no había salido de su boca, sino del corazón roto y valiente de una mujer. María cruzó la puerta principal, y cuando el aire fresco la envolvió, supo que acababa de empezar una vida distinta, una donde ella sería autora y protagonista de su propio destino. Afuera, el sol del mediodía la recibió con una claridad casi brutal, como si el universo quisiera iluminar cada paso que daba hacia su nueva vida. La brisa movía el velo con un vaivén rebelde, y los pétalos que habían sido arrojados al suelo minutos antes aún flotaban en el aire, convertidos ahora en testigos de una escena inesperada. Algunos invitados salieron tras ella no para detenerla, sino para acompañarla con gestos discretos. Una mano sobre el hombro, un susurro de apoyo, un «hiciste lo correcto», dicho al oído como si fuera un secreto precioso. Sin embargo, también se alzaban voces en el otro extremo, personas murmurando críticas, acusándola de arruinar un día tan especial o de exponer públicamente lo que debía resolverse en privado. María escuchaba esas palabras como quien oye ladridos lejanos. Estaban ahí, pero no tenían poder.
Su mente estaba demasiado ocupada en sostener esa calma extraña que la envolvía, una mezcla de vacío y libertad, como cuando uno deja caer una carga pesada después de años de cargarla. Su madre la alcanzó con pasos rápidos, los ojos húmedos de lágrimas que no sabía si eran de orgullo o de dolor. «Mi niña», dijo, sin encontrar más palabras, abrazándola con fuerza, como si pudiera recomponer con ese gesto todos los pedazos de su corazón. María sintió el temblor en los brazos de su madre y comprendió que, aunque había tomado la decisión correcta, no era la única que cargaba con las consecuencias. Alrededor, los fotógrafos contratados para inmortalizar el supuesto día perfecto no dejaron de disparar sus cámaras, capturando una historia distinta, una que nadie había planeado. Algunos familiares del novio, rojos de ira, la señalaron con acusaciones, llamándola exagerada, cruel, teatral. Pero frente a esas palabras, un grupo de mujeres del pueblo se acercó y con una serenidad firme le dijeron: «Gracias por hacerlo aquí, gracias por mostrar que no todo se aguanta». Esas frases, sencillas y dichas en voz baja, fueron como un bálsamo que se filtraba en cada grieta de su dolor. En medio de la plaza, con la iglesia a sus espaldas, María comprendió que ya no se trataba solo de su historia personal. Se había convertido en un espejo donde muchos veían reflejada su propia lucha silenciada. En la explanada frente a la iglesia, el murmullo se convirtió en un campo de batalla de opiniones. Algunos invitados, indignados por la humillación pública, levantaban la voz diciendo que María había destruido el honor de dos familias y que las cosas íntimas se resuelven entre cuatro paredes. Pero otros respondían con la misma vehemencia, aplaudiendo su coraje y recordando que la traición no se esconde bajo alfombras de flores. Un hombre mayor, tío del novio, golpeó el suelo con su bastón, acusándola de arruinar la fe de los jóvenes en el matrimonio. Fue entonces cuando una amiga de la infancia de María lo enfrentó sin titubeos. Lo que arruina la fe no es la verdad, es la mentira. El intercambio encendió a la multitud, dividiendo claramente a quienes defendían las apariencias y a quienes veían en ese acto un ejemplo de dignidad. Mientras tanto, los niños corrían entre los adultos, confundidos, recogiendo los pétalos esparcidos como si intentaran reconstruir un juego que había terminado demasiado pronto. María, en medio de aquella tormenta verbal, permanecía en silencio, observando todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Escuchaba las discusiones, veía los rostros enrojecidos, las manos gesticulando con furia o con apoyo, y sentía que ese caos ya no le pertenecía. Era como si hubiera lanzado una piedra a un lago tranquilo, y las ondas se extendieran sin que pudiera detenerlas. Una mujer mayor, desconocida para ella, se acercó despacio y le tomó la mano con suavidad. «Hija, no te conozco, pero hoy nos diste voz a muchas que nunca la tuvimos», le susurró. Ese gesto simple le arrancó una lágrima contenida que corrió por su mejilla como un recordatorio de que, aunque había perdido un futuro imaginado, estaba ganando algo mucho más grande: respeto, inspiración y la certeza de haber elegido su verdad. El novio, aún dentro de la iglesia, intentaba inútilmente convencer a algunos familiares de que todo era un montaje. Pero ya era demasiado tarde. Las imágenes hablaban más alto que cualquier palabra, y la figura erguida de María en la plaza se imponía como símbolo frente a la decadencia de su engaño. María respiró profundamente, dejando que el aire tibio de la plaza la envolviera. Por primera vez en horas no sintió el peso del vestido ni el ardor de las miradas. Lo que percibía era una corriente de energía nueva que parecía nacer de la gente a su alrededor. Varias mujeres se agruparon cerca de ella, formando un círculo improvisado de protección, como si quisieran resguardarla del veneno de los murmullos críticos. Una de ellas, que apenas conocía, le contó en voz baja que también había sufrido una traición semejante,
pero que nunca había tenido el valor de hablar. Otra le confesó que había soportado años de humillación por miedo al qué dirán. María comprendió entonces que su gesto no era solo suyo. Había abierto una grieta por donde muchas heridas ocultas podían respirar. Era como si la plaza, antes un escenario de fiesta, se hubiera transformado en un tribunal de dignidad donde cada palabra de apoyo era un voto a favor de la verdad. El ambiente, sin embargo, seguía tenso. Algunos hombres discutían con tono áspero, acusando a María de teatral y egoísta, mientras otros los confrontaban con argumentos contundentes. Y la traición no es egoísmo. El engaño no es teatro barato. Las voces se entrechocaban como espadas invisibles, pero en medio de ese choque los aplausos y palabras de aliento crecían, dominando el aire. María levantó la vista hacia el cielo despejado y pensó que, aunque su historia personal estaba marcada por el dolor, tal vez había nacido para algo más que una boda fallida, para mostrar que la dignidad pesa más que cualquier vestido blanco. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero ya no como tambor de guerra, sino como motor de esperanza. Allí, rodeada de apoyos inesperados, entendió que la plaza no era solo el escenario de su ruptura, sino el primer espacio donde se estaba construyendo una nueva versión de sí misma, más auténtica y luminosa que nunca. Los familiares más cercanos del novio salieron finalmente de la iglesia con el rostro endurecido por la ira. Su madre, vestida de azul marino y con un collar de perlas que tintineaba con cada paso nervioso, se acercó directamente a María. «¿Cómo pudiste?», le espetó con voz quebrada entre rabia y vergüenza. «Arruinaste a mi hijo delante de todo el pueblo». El silencio se hizo en la plaza. Todos aguardaban la respuesta. María respiró hondo, sintiendo que la sangre le ardía en las mejillas, pero no bajó la mirada. «Yo no arruiné nada», respondió con calma, aunque su voz llevaba la fuerza de un martillo golpeando hierro. «Él lo arruinó cuando decidió traicionar. Hoy solo mostré lo que ustedes no querían ver». La madre del novio apretó los labios, incapaz de replicar, mientras los murmullos crecían a su alrededor. La tensión podía cortarse con un cuchillo invisible, y sin embargo, la serenidad de María se imponía sobre el griterío. El padre del novio, un hombre corpulento de cabello gris y manos callosas de trabajar el campo, dio un paso al frente, como si quisiera defender la honra familiar. «Las familias se sostienen en silencio, niña», dijo con voz grave. «Lo que hiciste fue una vergüenza pública». María lo observó con una firmeza que sorprendió a todos. «Las familias no se sostienen en silencio», replicó. «Se sostienen en la verdad. El silencio es el que mata por dentro, el que pudre lo que parece perfecto por fuera». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, contundentes, imposibles de ignorar. Algunas personas comenzaron a aplaudir otra vez, esta vez más fuerte, más decidido. El padre bajó la vista, derrotado por la evidencia de una verdad que no podía refutar. María, aunque temblaba por dentro, sentía que cada frase dicha no era solo para defenderse, sino para liberar a todas las que alguna vez habían sido calladas en nombre de la apariencia. La plaza, antes escenario de un enfrentamiento familiar, se estaba convirtiendo en un espacio de catarsis colectiva. Un grupo de jóvenes amigos del novio, aún vestidos con trajes ajustados y corbatas demasiado brillantes, se adelantó entre la multitud. Uno de ellos, con el rostro enrojecido por la incomodidad, levantó la voz. «María, lo que hiciste fue cruel. Podrías haber esperado otro día, hablar en privado. No hacía falta humillarlo aquí, frente a todos». Sus palabras resonaron con la torpeza de quien quiere defender, pero no encuentra convicción. Otro, más atrevido, agregó: «Esto no es valentía, es espectáculo». La multitud murmuró con incomodidad, y varias cabezas se giraron hacia María esperando su reacción. Ella los miró uno a uno, sin rastro de ira, con una calma que descolocaba.
¿Es cruel decir la verdad? ¿O más cruel es mentir y engañar hasta el altar?, replicó. Yo elegí no vestirme de silencio. No vine a hacer un espectáculo. Vine a dejar claro que mi vida no se negocia con mentiras. Su voz era clara, sin temblores, y aunque los jóvenes intentaron responder, las palabras parecían escurrirse entre sus labios. Del otro lado, un grupo de amigas de María, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, dieron un paso adelante. Una de ellas, Clara, levantó la mano y habló con una seguridad inesperada. Nosotras la conocemos. Sabemos cuánto confió en él y cuánto entregó a esta relación. Si hoy habla aquí, es porque no soporta cargar con un secreto que no le pertenece. Las demás la respaldaron con un murmullo firme de apoyo, y el contraste entre los amigos del novio y las amigas de María reflejaba el choque de dos mundos, el de las apariencias que pretendían salvarse y el de la verdad que ya no podía ocultarse. La tensión se mezclaba con un aire de solidaridad que crecía como un coro invisible detrás de María. Y aunque el calor del mediodía apretaba, la piel de muchos se erizaba con la certeza de estar presenciando un momento que marcaría la memoria colectiva del pueblo. No era solo un escándalo de boda, era una declaración que atravesaba generaciones y costumbres. El sacerdote, que hasta entonces había observado en silencio desde la puerta de la iglesia, levantó finalmente la voz. Su tono era grave, pausado, cargado de años de experiencia en lidiar con confesiones y dramas familiares. «Hijos míos», comenzó, extendiendo las manos como si quisiera abarcar a todos los presentes, «este lugar es de encuentro, no de división. Les pido respeto y silencio. La casa de Dios no es para juicios ni para gritos». Sus palabras intentaban envolver a la multitud en un manto de calma, pero el aire estaba demasiado cargado, las emociones demasiado afiladas como para ser contenidas con frases solemnes. Algunos guardaron silencio por respeto a la figura del sacerdote, pero otros respondieron con murmuraciones airadas: «Y la justicia, y la verdad». El sacerdote cerró los ojos un instante, como quien entiende que hay batallas que no se ganan con autoridad, y al abrirlos otra vez, su mirada se detuvo en María. Ella sostuvo la mirada, agradecida por el intento, pero sabía que lo que se estaba viviendo allí había trascendido los muros de la iglesia. La plaza ya no era un espacio religioso, sino un escenario social. La gente no hablaba de fe ni de sacramentos, sino de traiciones, de valentía, de lo que significa amar con dignidad. Una mujer mayor exclamó: «Si callamos aquí, callamos siempre». Y su frase cayó como chispa sobre un campo seco. Las voces se alzaron de nuevo, ya no como una discusión desordenada, sino como un debate abierto que desbordaba siglos de costumbre. El sacerdote, con resignación, bajó la cabeza y regresó al interior del templo, comprendiendo que esa tarde no tendría homilía que ofrecer. La verdadera lección estaba ocurriendo fuera, en boca de una mujer que había dicho basta. María, por su parte, sintió que el calor de la multitud ya no la sofocaba, sino que la sostenía. Había miedo, sí, porque toda decisión radical deja cicatrices, pero también había una fuerza colectiva que le recordaba que no estaba sola. Ese día, en lugar de un matrimonio, lo que nació fue una conversación que nadie más se atrevía a iniciar. Lo inesperado ocurrió cuando una mujer del público, de cabello canoso y vestido sencillo, levantó la voz temblorosa para contar su propia historia. «A mí me pasó lo mismo hace 30 años», confesó, con los ojos empañados. «Descubrí la infidelidad de mi marido el mismo día de nuestro aniversario y callé porque me dijeron que era mejor sostener la familia. Y callé tanto que me perdí a mí misma». Su testimonio cayó como un rayo en medio de la plaza y un murmullo de aprobación se extendió entre quienes la escuchaban. Poco después, un joven levantó la mano y con un tono más firme agregó:
Mi padre engañó a mi madre durante años y yo crecí viendo cómo ella se rompía en silencio. Si alguien hubiera hablado antes, quizás nuestra historia sería otra. Cada palabra abría una grieta más grande en esa muralla de apariencias que había sostenido a muchas familias por generaciones. La plaza se convirtió en una especie de asamblea improvisada, donde cada relato sumaba fuerza a la decisión de María. Era como si la verdad, reprimida durante décadas, hubiera encontrado finalmente una rendija por donde salir. Los rostros reflejaban indignación, dolor, pero también alivio al sentirse escuchados. Algunos lloraban sin esconderse, otros asentían con la cabeza como si cada testimonio confirmara lo que habían callado toda su vida. María observaba, sorprendida, viendo cómo su acto de valentía había encendido una chispa colectiva. Ya no se trataba de ella y su boda frustrada, sino de todos los que habían sido víctimas del silencio y la complicidad social. Sentía que, de algún modo, había abierto una puerta que no volvería a cerrarse, aunque aún no supiera qué camino recorrería después. Allí, bajo el sol implacable de la tarde, se había sembrado una semilla de cambio que germinaba en cada palabra compartida. El novio, que hasta entonces se había mantenido cerca de la entrada de la iglesia rodeado por unos pocos familiares, no soportó más el peso del silencio que lo rodeaba. Avanzó hacia la multitud con pasos torpes, el sudor perlándole la frente y la chaqueta desalineada como si hubiera envejecido en cuestión de minutos. Levantó las manos pidiendo atención y gritó: «Todo esto es un malentendido. Esas fotos fueron sacadas de contexto». Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras y el eco de su desesperación resonó hueco en la plaza. Intentó recuperar firmeza y añadió: «No es justo que mi vida se destruya en público por un error, por un momento de debilidad». Pero cada frase parecía caer más pesada que la anterior, como piedras lanzadas al vacío. Los rostros que lo observaban no mostraban compasión, sino incredulidad y cansancio. Aquellas excusas eran demasiado frágiles frente a la contundencia de las pruebas. Un murmullo creciente comenzó a recorrer la multitud, hasta que alguien gritó: «No fue un error, fue una elección». Ese grito fue seguido por otro: «Si la amas, no la traicionas». Y en segundos, las voces se transformaron en un coro que lo desbordó: «Mentiroso, basta de excusas, aprende lo que es respeto». El novio quedó paralizado, con la mirada perdida, comprendiendo que ya no tenía ningún terreno donde sostenerse. Algunos de sus propios amigos se alejaron discretamente, avergonzados de haber intentado defenderlo minutos antes. La multitud, que al inicio había llegado para ser testigo de una boda, se había convertido en jurado espontáneo de un juicio moral donde no había absolución posible. María lo observó desde la distancia, no con odio ni rencor, sino con una claridad serena. Aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida, y en ese contraste brutal, él desmoronándose y ella erguida con dignidad, se selló la verdadera ruptura, más fuerte que cualquier documento o ceremonia. María se permitió un instante de silencio interior, como si su cuerpo necesitara registrar lo que acababa de ocurrir. Cerró los ojos y aspiró profundamente el aire caliente de la tarde. Nunca un simple respiro le había sabido tan libre. Sentía que por primera vez en mucho tiempo su pecho se expandía sin cadenas, como si hubiera estado viviendo encorvada por años y ahora pudiera enderezarse. El vestido ya no era una carga, el velo no pesaba. Eran simples telas que cubrían a una mujer distinta, una mujer que había aprendido el valor de su voz. Observó cómo la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, algunos en grupos, murmurando sobre lo sucedido, otros en silencio, reflexionando. Pero cada paso que daban hacia sus casas parecía llevarse un pedazo de la verdad revelada,
como brasas encendidas escondidas en los bolsillos. La plaza había dejado de ser escenario de una boda fallida para convertirse en un aula improvisada, donde todos habían aprendido que la dignidad también puede celebrarse. Mientras tanto, un par de periodistas locales, que habían sido contratados solo para cubrir la ceremonia como un evento social, ya tomaban notas y grababan imágenes del momento. La cámara enfocaba a María, pero ella no se movía con la intención de huir o esconderse. Permanecía erguida con el rostro sereno, consciente de que su historia pronto circularía más allá de las paredes de aquella iglesia. Algunas personas se acercaron a despedirse de ella antes de partir, ofreciéndole palabras que se clavaban en su memoria. Gracias por tu valentía. Hoy nos enseñaste a no callar. Hiciste lo que muchos soñamos hacer y no pudimos. Cada frase la fortalecía más, le recordaba que el dolor personal podía transformarse en un gesto colectivo, y en medio de esas voces, María comprendió que el día que debía marcar su unión con otro, había terminado siendo el día en que se unió consigo misma. Cuando la plaza comenzó a vaciarse, María sintió el eco de un silencio nuevo, distinto al de la iglesia. Era un silencio lleno de preguntas, como si el futuro hubiera aparecido de golpe frente a ella, desnudo y desconocido. Se sentó en un banco de piedra, bajo la sombra de un árbol, y dejó que el viento agitara suavemente los pliegues de su vestido. El cansancio físico empezó a hacerse presente. Las piernas le temblaban, los hombros dolían por la tensión acumulada, y sin embargo, en su interior había una calma inédita. Pensó en el día después, en cómo enfrentaría los rumores, las miradas curiosas, los titulares que probablemente aparecerían en el periódico local. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas perspectivas no la asustaban. Lo peor ya lo dije en voz alta, se repetía. Todo lo que viniera después sería más fácil de soportar que la cárcel de un silencio cómplice. Varias personas que aún no se habían marchado se acercaron con gestos de cuidado. Una pareja de ancianos le ofreció llevarla a casa, preocupados de que se sintiera sola en ese momento. Una amiga le propuso pasar la noche en su departamento para que no tuviera que dormir en la habitación que había preparado para la luna de miel. Incluso un desconocido, conmovido por lo sucedido, le dijo: «Si necesitas hablar, aquí está mi número». María agradeció cada gesto, consciente de que la soledad era el enemigo más peligroso en los días de tormenta. Se levantó del banco con esfuerzo, alisó el vestido y decidió aceptar la compañía de sus amigas más cercanas. No quería encerrarse en la tristeza, no esa noche. Esa noche entendía. Debía recordar que aún había gente que la sostenía. Y mientras caminaba con ellas, pensaba en que el verdadero inicio de su nueva vida no sería mañana, sino que ya había empezado allí mismo, en esa plaza, con cada paso que daba lejos de la mentira. Esa noche, María se refugió en el departamento de Lucía, su amiga de toda la vida. El lugar era pequeño, con paredes pintadas de colores cálidos y estantes llenos de libros desordenados, pero le pareció un palacio de paz después del caos vivido. Se quitó el vestido con ayuda de sus amigas, entre risas nerviosas y lágrimas contenidas, como si estuvieran desarmando una armadura que había cargado durante horas. Cuando quedó en ropa cómoda, se miró en el espejo del pasillo. Los ojos hinchados, el cabello revuelto, la piel cansada, y sin embargo, en esa imagen descubrió algo que nunca había visto, un brillo extraño, mezcla de dolor y orgullo, como una cicatriz que recién empieza a cicatrizar. Sus amigas la rodearon con copas de vino barato, improvisando un brindis que nadie planeó. «Por la verdad», dijo una. «Por la libertad», agregó otra. María levantó su copa y completó: «Por nosotras». Las tres chocaron los vasos y bebieron como si estuvieran sellando un pacto secreto.
La noche avanzó entre conversaciones largas, lágrimas que aparecían de golpe y risas inesperadas que aliviaban la tensión. Hablaron de recuerdos del colegio, de amores adolescentes que parecían grandes tragedias en su momento, de sueños que aún estaban por cumplirse. María escuchaba, agradecida de sentir que no estaba sola. Cada carcajada compartida era un recordatorio de que la vida no se había detenido en esa iglesia, que aún tenía caminos abiertos esperando ser recorridos. En un momento Lucía puso música suave, una canción que solían cantar en su adolescencia, y las tres comenzaron a tararearla entre susurros y sonrisas. María se recostó en el sofá, con una manta ligera cubriéndole los hombros, y dejó que la calidez de esa escena la envolviera. Por primera vez en todo el día sintió que podía cerrar los ojos sin miedo, como si la traición quedara atrás y el presente le regalara una tregua. Entre lágrimas y risas comprendió que no había perdido todo. Había ganado un círculo de amor sincero que valía más que cualquier promesa rota. A la mañana siguiente, María despertó con una resaca emocional más pesada que cualquier vino que hubiera bebido la noche anterior. El sol entraba por la ventana del pequeño departamento de Lucía, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como si fueran recuerdos suspendidos. Se incorporó lentamente, con la garganta seca y los ojos aún hinchados, y por un instante no supo si todo lo vivido había sido un sueño extraño o una realidad devastadora. Pero entonces vio el vestido doblado en una silla, aún manchado de maquillaje corrido, y comprendió que no había escapatoria. Aquello había ocurrido y había quedado grabado en la memoria de todos. Se levantó, buscó un vaso de agua y al mirarse en el espejo del baño, vio un rostro distinto, marcado, pero fuerte. Ahora empieza lo difícil, pensó. No el momento de la verdad, que ya había pasado, sino la construcción de una vida nueva en medio de las ruinas. Se sentó con Lucía en la mesa de la cocina, donde el olor a café recién hecho llenaba el espacio de un calor hogareño. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó su amiga con cautela, como si temiera que la respuesta fuera un grito o un colapso. María se quedó en silencio unos segundos, mirando la taza entre sus manos. «Voy a seguir», respondió finalmente, con una calma que sorprendió incluso a ella. «Voy a volver al trabajo, voy a cuidar de mí. No pienso esconderme». Sabía que los rumores correrían rápido por el pueblo, que las miradas curiosas la acompañarían durante semanas, quizás meses, pero también sabía que había dado un paso que pocos se atrevían a dar: romper la mentira en el mismo escenario donde debía consumarse. Ese pensamiento, aunque doloroso, le daba un extraño poder. Ya no se sentía víctima, sino sobreviviente, y en esa palabra, sobreviviente, encontró un punto de partida que la mantenía en pie. 2 días después, María decidió regresar a su rutina. Se vistió con ropa sencilla, un pantalón de lino claro y una blusa azul que contrastaba con la palidez que aún llevaba en el rostro. Caminó por las calles del pueblo con paso firme, aunque cada esquina parecía cargar con los ecos de lo ocurrido en la iglesia. La gente la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos la saludaban con un gesto de la cabeza, otros se acercaban a felicitarla por su valentía, y no faltaban quienes murmuraban críticas por lo bajo. «Yo no lo habría hecho así», escuchó de una mujer en la panadería, mientras otra respondía: «Pues yo la admiro, hizo lo que nadie se atrevió a hacer». María compró un trozo de pan y lo sostuvo entre las manos como si fuera un símbolo de normalidad, de regreso a lo cotidiano. Aunque sentía el peso de cada mirada, descubrió que podía soportarlo. No era el mismo tipo de vergüenza que temía antes. Ahora era la prueba visible de que había sobrevivido al ojo público sin quebrarse. En la escuela donde trabajaba como profesora, el ambiente también estaba cargado. Algunos colegas la recibieron con abrazos discretos, otros con frases como:
qué coraje el tuyo, o hiciste historia en este pueblo. Pero también hubo quien evitó mirarla, como si su gesto hubiera removido verdades incómodas en sus propias vidas. Los alumnos, ajenos a la profundidad del escándalo, la observaron con admiración pura. Para ellos, su maestra se había convertido en una especie de heroína silenciosa. María sonrió tímidamente cuando una niña le dejó una nota sobre el escritorio que decía: «Gracias por enseñarnos que las princesas también saben decir no». Ese gesto infantil, inocente y contundente la conmovió más que cualquier aplauso. Sintió que, aunque la historia seguiría doliendo por un tiempo, ya no era solo su carga, se había transformado en una lección viva para todos los que la rodeaban. La historia de María, que en un principio parecía quedar encerrada en las murallas del pueblo, comenzó a expandirse como fuego en pasto seco. Los periodistas locales publicaron artículos con titulares llamativos y pronto su nombre empezó a circular en redes sociales acompañado de frases como «la novia que dijo basta en el altar». Personas de otros lugares comenzaron a comentar, algunos con admiración, otros con críticas feroces, como suele ocurrir en el mundo digital. Pero lo cierto es que su gesto ya no pertenecía solo a la intimidad de una boda frustrada. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra la mentira. María, que nunca había buscado protagonismo más allá de sus aulas y sus libros, se encontró de repente siendo mencionada en programas de radio y en foros donde mujeres contaban sus propias historias inspiradas en la suya. Esa visibilidad inesperada la descolocaba, pero al mismo tiempo le hacía comprender que lo que había vivido no era en vano. Al caminar por la plaza semanas después, descubrió que la gente ya no la miraba solo como la novia plantada, sino como la mujer que tuvo el valor de transformar una humillación en un acto de dignidad. Algunos la detenían para agradecerle, contándole en voz baja sus propias experiencias de infidelidad, de abusos silenciados, de matrimonios sostenidos por miedo. Cada testimonio era un espejo doloroso, pero también un recordatorio de que su verdad había encendido muchas otras. Incluso recibió una carta de una desconocida de otra ciudad, donde le confesaba que había decidido cancelar su boda tras descubrir la traición de su prometido, inspirada por la historia de María. «Me salvaste de una vida de engaños», decía la carta. María la leyó con lágrimas en los ojos, entendiendo que su dolor personal había trascendido para convertirse en una chispa de liberación colectiva. Ya no era solo una mujer que se defendió, sino un referente involuntario de coraje. Con el paso de los meses, María comenzó a reconciliarse consigo misma. Había días en que la herida dolía como si fuera reciente, cuando una canción o un aroma le recordaban el futuro que alguna vez había imaginado. Pero ya no se trataba de una herida abierta, sino de una cicatriz que contaba una historia de resistencia. Decidió retomar proyectos que había dejado en pausa por la relación. Volvió a escribir en sus cuadernos de colores, esta vez no frases sueltas, sino relatos completos sobre mujeres que habían enfrentado sus propias tormentas. En cada página descubría que la escritura era una forma de ordenar su dolor y transformarlo en algo útil, en algo que pudiera inspirar a otros. Poco a poco, sus cuadernos se llenaron de voces, de historias que no eran solo suyas, sino de todas las que habían confiado en ella para compartir sus secretos. Y en ese proceso, María encontró una nueva vocación, la de dar testimonio. Su vida diaria también cambió. En lugar de esperar a que alguien le trazara un camino, comenzó a construir el suyo propio. Tomó clases de pintura, se inscribió en un taller de teatro comunitario y por primera vez en años viajó sola a una ciudad cercana para conocer nuevos lugares. Cada experiencia era un recordatorio de que su identidad no dependía de un apellido compartido ni de un sí dicho en un altar.
Empezó a soñar con proyectos distintos, abrir un pequeño centro cultural en su pueblo, organizar charlas para mujeres jóvenes y hasta escribir un libro con las historias que había recogido en sus cuadernos. No sabía si lograría cumplir todos esos planes, pero lo cierto era que ya no tenía miedo de intentarlo. La María que una vez caminó hacia el altar con un nudo en la garganta, era ahora una mujer que caminaba hacia el futuro con la frente en alto, dueña de su voz y de sus decisiones. El reencuentro llegó de manera inesperada en una tarde cualquiera, mientras María hacía compras en el mercado del pueblo. Entre los pasillos de frutas y verduras lo vio. El hombre que alguna vez había sido su prometido, con la mirada cansada y los hombros caídos. No vestía el traje impecable que solía usar, sino una camiseta arrugada y un aire de derrota que lo acompañaba como sombra. Al verla se detuvo unos segundos indeciso y luego avanzó con torpeza hacia ella. «María», dijo en voz baja, como si pronunciar su nombre aún le costara. Ella lo observó con calma, sin rencor, pero también sin la nostalgia que en otro tiempo habría sentido. «No esperaba encontrarte aquí», continuó él, con un intento de sonrisa que se desmoronó de inmediato. El silencio entre ellos era distinto al de antes. Ya no pesaba como amenaza, sino que se sentía como un muro que no necesitaba derribarse. Él intentó justificar lo ocurrido una vez más. Habló de errores, de momentos de debilidad, de presiones familiares. Pero sus palabras ya no tenían filo, no herían ni confundían. Eran solo ecos de un pasado que no tenía poder sobre ella. María lo escuchó en silencio, con una serenidad que desconcertó al hombre que una vez creyó dominar la narrativa. Cuando terminó, ella respondió con firmeza: «Ya no me debes explicaciones. Lo que hiciste me dolió, sí, pero también me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma. Y eso no lo cambio por nada». Su voz no temblaba y sus ojos reflejaban una convicción nueva. El exnovio bajó la mirada, incapaz de sostenerla, y se despidió con un gesto torpe antes de alejarse entre los puestos del mercado. María lo vio marcharse, ligera, como si con cada paso de él desaparecieran los últimos restos de un peso antiguo. Allí comprendió que no solo había cerrado una historia, había abierto otra, escrita en primera persona. Tras aquel encuentro en el mercado, María sintió que un círculo se había cerrado definitivamente. Ya no quedaban cabos sueltos, ni preguntas sin respuesta, ni heridas abiertas. Con esa ligereza nueva, comenzó a aceptar invitaciones de asociaciones locales que la buscaban para hablar de su experiencia. La primera vez que se paró frente a un grupo de mujeres en el centro comunitario, sus manos temblaban, pero su voz salió clara. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos, como quien comparte una verdad que ya no le pesa, sino que la sostiene. Al terminar, varias se acercaron a abrazarla, agradeciéndole por darles el coraje de poner palabras a lo que ellas también habían callado. María descubrió entonces que su dolor no solo había servido para fortalecerse a sí misma, sino también para construir un puente hacia otras que necesitaban escuchar que era posible sobrevivir y seguir adelante. Con el tiempo, aquellas charlas improvisadas se convirtieron en talleres organizados. María escribía cada encuentro en sus cuadernos de colores, que ahora estaban llenos de testimonios y frases poderosas. Su historia ya no era solo la novia que dijo no en el altar, sino la de una mujer que había transformado una traición en una misión personal: acompañar a otras en su camino hacia la dignidad. Lo que empezó como un acto de defensa se había convertido en un acto de servicio. Cada vez que regresaba a casa después de un encuentro, se sentía más completa, más dueña de sí misma. Y aunque aún había noches en que la tristeza la visitaba en silencio, ya no le daba miedo,
Sabía que esas sombras eran parte del viaje, recordatorios de lo lejos que había llegado. La mujer que una vez fue traicionada en el día más esperado de su vida, ahora brillaba con la certeza de que la verdadera victoria estaba en levantarse y no permitir que nadie la volviera a callar. Años después, cuando el eco del escándalo ya se había apagado en el pueblo, María caminaba por las mismas calles donde una vez había sentido el peso de las miradas inquisidoras. Ahora esas miradas eran distintas. Algunas la saludaban con respeto, otras con cariño sincero y más de una con admiración abierta. Había logrado abrir un pequeño centro cultural en el que se impartían talleres de escritura, pintura y teatro, un espacio donde mujeres, jóvenes y ancianos podían expresarse sin miedo. Cada pared del lugar estaba decorada con frases inspiradoras que había recopilado de sus cuadernos, frases nacidas de conversaciones, lágrimas y confesiones que transformaban el dolor en fuerza. María, mientras organizaba libros y pinceles, comprendía que su vida ya no estaba marcada por el día de la traición, sino por todos los días que vinieron después, en los que eligió levantarse, crear y compartir. El recuerdo de aquel altar no desapareció, pero dejó de ser una herida para convertirse en un faro. No lo recordaba con rabia, sino con gratitud, porque aquel momento, tan devastador en su origen, había sido la chispa que encendió su libertad. Una tarde, mientras cerraba el centro cultural, un grupo de adolescentes se le acercó y le pidió consejos sobre cómo enfrentar situaciones difíciles en sus propias vidas. María sonrió, se sentó en círculo con ellos y con la serenidad de quien ya no teme a su historia, les dijo: «No permitan que nadie decida por ustedes. La verdad puede doler, pero también libera». Los chicos la escucharon atentos, como si cada palabra fuera una brújula. Y entonces, en ese instante sencillo, entendió que había encontrado su propósito: ser voz, ser ejemplo, ser camino. Porque aquel día en que debió casarse y terminó rompiendo con todo, no fue el fin de su historia, sino el verdadero inicio. Esa fue la historia de María, la mujer que transformó el día más doloroso de su vida en el comienzo de su libertad. Un relato de dignidad, valentía y superación que nos recuerda que nunca es tarde para decir basta. Suscríbete al canal y acompáñanos para más historias que inspiran, conmueven y nos hacen reflexionar sobre la fuerza del corazón humano.